Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar nuestro estudio bíblico de congregación con la ayuda del libro Testimonio Completo. La información que nos corresponde es la del 19 al 25 de febrero. Para esta ocasión empezamos con la sección número 2. Comenzó una gran persecución contra la congregación, basado en Hechos 8:1. Tenemos que ubicarnos en la página 44 de nuestro libro para empezar esta consideración. La asignación es que tenemos que revisar los 8 primeros párrafos del capítulo número 6, pero también la introducción de la sección 2. Y en la introducción podemos decir que a pesar de la oposición, los cristianos no dejaron de dar testimonio sobre el reino. Más bien, esta persecución hizo que se llegara a más personas, como lo vamos a analizar durante esta consideración de esta sección. Entonces tenemos el capítulo número 6 en la página 45. Esteban lleno de favor divino y de poder. Veremos lecciones del valeroso testimonio de Esteban ante el Sanedrín. Como ya mencionamos, tenemos que ver desde el párrafo 1 hasta el 8. Así que empecemos viendo párrafos 1 al 3, la parte A. ¿A qué difícil situación se enfrentó Esteban y cómo reaccionó? La escena que presentan estos párrafos es cuando Esteban se encuentra rodeado por 71 jueces que formaban el Sanedrín, listos para juzgarlo. Ya en las semanas anteriores, revisamos que estos hombres eran muy poderosos e influyentes y hasta podían decretar la muerte de cualquier persona, como lo hicieron meses atrás con Jesucristo. A pesar de esta situación, él se encuentra tranquilo. La Biblia dice que tenía el rostro como la de un ángel, según Hechos 6:15. ¿A qué se refería con esta expresión? Que él estaba reflejando valentía, la paz y la calma. Su tranquilidad es tan evidente que los propios jueces pueden verla aunque están cegados por el odio. Veamos la parte B. ¿Qué preguntas vamos a examinar? Veremos cómo es posible que esté tan calmado en una situación tan complicada. ¿Cómo había defendido su fe anteriormente? ¿Y cómo podemos imitarlo? Veamos el subtítulo Alborotaron el pueblo. Lo que veremos está basado en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. La parte A de los párrafos 4 y 5. ¿Por qué fue Esteban un hermano tan valioso para la congregación del siglo I? Recordamos que hubo un problema en la repartición de las provisiones, que se daba más ventaja a ciertas viudas que a otras. Así que cuando se escogieron a 7 varones que tenían excelentes cualidades, Esteban fue uno de estos 7 hermanos que estuvieron dispuestos a ayudar humildemente a los apóstoles. Ahora, ¿por qué se destaca esto? Porque según el relato de Hechos 6:8, él tenía poder de parte de Jehová, por lo tanto podía realizar grandes milagros y cosas impresionantes, tal como los apóstoles. Así que él podía haber hecho otras actividades, pero estuvo dispuesto a colaborar con la responsabilidad que le estaban dando. Veamos la parte B. ¿Por qué afirma el relato bíblico de Hechos 6:8 que él estaba lleno de favor divino y de poder? Para entender esta expresión, se tiene que revisar el término griego que significa favor divino. ¿Cómo se traduce? También puede significar gracia o carisma. Es decir, su manera de ser atraía a las personas. Se ganaba fácilmente a las personas. Era amable y cortés, y era capaz de, con sus palabras, convencer a los que lo escuchaban, como sucedió en el caso del Sanedrín. Y cuando dice que estaba lleno de poder, era porque se dejaba llevar por el Espíritu Santo.
Él no andaba presumiendo los dones y habilidades que tenía, más bien daba gloria a Jehová y se interesaba profundamente en las personas. Por eso es que sus enemigos lo veían como un potente rival. Ahora, en la página 47 del libro tenemos los párrafos 6 al 8. La parte A. ¿De qué dos cosas acusaron a Esteban sus enemigos y por qué? Ellos se sentían frustrados porque no eran capaces de hacerle frente a discutir con Esteban porque él estaba lleno de sabiduría y del Espíritu. La nota que menciona aquí habla de que era la sinagoga de los libertos. Posiblemente se les llamaba así por dos razones. Una, que hayan sido judíos que Roma los liberó, o tal vez eran esclavos que habían sido liberados y que se habían hecho proselitos. Así que como se sentían frustrados por no poder hacerle frente a este hombre, comenzaron a acusarlo de dos cosas. Primero, de blasfemar contra Dios porque supuestamente había hablado contra el lugar santo, es decir, contra el templo de Jerusalén. Y la segunda acusación era de haber blasfemado contra Moisés porque supuestamente había criticado la ley mosaica. Estas eran acusaciones muy graves en esa época, tan graves que podían merecer la muerte. Veamos la parte B. ¿Por qué nos ayudará mucho el ejemplo de este discípulo? Porque la situación es similar. En nuestros días hay personas religiosas que tratan de complicar la vida a los siervos de Dios, acusándolos de cosas que no son ciertas. Y algunos de estos manipulan a las autoridades para que persigan a los testigos de Jehová. Y por supuesto recurren a mentiras, a artimañas. Y de eso vamos a hablar en los siguientes párrafos, de cómo actuó Esteban en esa situación para defender la verdad, dándonos un ejemplo para nosotros en nuestros días. Sin duda es un buen inicio que nos va a ayudar a entender cómo sirvió este hombre, Esteban, lleno de favor divino y de poder, y cómo nos puso un buen ejemplo a nosotros para también imitarlo y ver algunos puntos importantes sobre la manera correcta de actuar ante las autoridades, ya sean religiosas o seglares. Bien, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que repasar para nuestro estudio bíblico de congregación de esta semana del 19 al 25 de febrero. Recuerde que nuestra meta es participar comentando y por supuesto también prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión de entre semana. Esperamos disfrutar del alimento espiritual que nos espera en nuestros respectivos salones de reino y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.